En uso de la palabra, diputado Agos Carreño. Tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Bueno, hemos visto que no es prioridad para este gobierno el tema ficha limpia. Lo demostró 2 sesiones el año pasado que eligió no dar quórum o especular con algunos sí, algunos no. Hoy, receso mediante, 5 funcionarios de alta jerarquía echados y hasta una pelea con Cavallo después, aparece la firma del presidente en el proyecto y de repente interesa el tema. Bueno, un milagro de las fuerzas del cielo que interese ficha limpia, celebro que podamos discutirlo, pero es llamativo y llamamos la atención en este tema. Estamos para debatir un proyecto de trascendencia institucional que no es otra cosa que la expresión de una demanda histórica de la sociedad, la exigencia de transparencia en la función pública y el compromiso ético de quienes aspiran a representarla es lo que estamos tratando de resolver hoy. Se trata de una herramienta concreta, un pasito más, como se ha dicho, no es algo enorme, pero es un gran paso lo que se está discutiendo y tiene que ver con que no solo se tenga capacidad de preparación, sino que se exija una conducta intachable para quienes nos representan. No podemos permitir que personas condenadas por delitos contra el Estado y la sociedad pretendan ejercer funciones de representación popular y no debería hacer falta una ley para esto, pero aquí estamos. La diputada Stolbizer hace un rato y en comisión dijo algo muy importante, que es que esta ley está sobrevalorada. Es cierto, presidente. Hoy, cuando se encuesta a cualquier persona, condena enérgicamente la corrupción en cualquier encuesta, en cualquier lugar que se le pregunte. Pero a la hora de ir al cuarto oscuro muchas veces finge demencia y terminan ganando los que son corruptos. Quiere decir que, bueno, hay una doble vara ahí. También el caso de Donald Trump. Fíjese que fue el primer presidente de los Estados Unidos que asumió condenado por delitos penales, delitos comunes incluso, y fue votado por una muy rotunda mayoría en Estados Unidos. También fue aplaudido por nuestro presidente pocos días antes de firmar pocos días después de firmar este mismo proyecto. Por lo tanto, hay una doble vara ahí que es importante marcar. Es decir, la sociedad pide estas medidas al Congreso, pero muchas veces finge demencia en el cuarto oscuro y eso es una paradoja que tenemos que resolver. En el Congreso tenemos que representar la voluntad popular en abstracto de que no hayan delincuentes sentados en estas bancas o en el Poder Ejecutivo, más allá de que en el caso particular muchas veces son votados. Y es por eso que tenemos que dar un paso adelante, porque si no, la sociedad cuando ven la cara de la persona del cuarto oscuro muchas veces los vota y se olvidan de lo que contestó en las encuestas. Quiero dar un ejemplo de ficha limpia en mi provincia. En el año 2019 se presentó para la reelección un intendente que estaba preso por venta irregular de terrenos públicos. Bueno, eso terminó inspirando que este año finalmente en mi provincia se aprobara. En Córdoba hoy ficha limpia está vigente y creo que es importante porque es muy grosero que esté preso por un tema de venta irregular de terrenos públicos un intendente y se presente encima de la reelección y tengamos que discutir una ley que ponga en crisis esa situación. Porque incluso ya tenía causa de corrupción en el anterior mandato o en la anterior elección y aún así fue votado y ganó. Nuestro presidente, el presidente de nuestra bancada, Miguel Ángel Pichetto, también ha remarcado otro enorme problema que tiene la Argentina, que es dejar en manos de los jueces decidir quiénes pueden y quiénes no pueden representar al pueblo en el Congreso como en la función pública. Esto es cierto que en muchos casos es peligroso, no todos los jueces, pero muchos de ellos utilizan este tipo de herramientas y tenemos que entender que esta ley además va a regir para todo el país, es decir, es para cargos nacionales, pero también rige respecto de condenas que se dan en provincias. Y acá tenemos muchas provincias feudales donde los tribunales superiores de justicia, que en muchas ocasiones son los tribunales de casación, o al menos en la mitad de las provincias, o los tribunales de casación o los tribunales inferiores, y bueno, hace 20 años está el mismo gobernador, los puso el mismo gobierno, difícilmente van a hacer algo distinto a lo que pretende el gobierno y podrían utilizarlo para proscribir realmente a opositores. Por lo tanto, tenemos que ser cuidadosos. Y está bien que lo haya marcado con su disidencia la postura mayoritaria de nuestro bloque el diputado Pichetto. Por eso él habla de condena firme, porque la verdad que subir el estándar permitiría dar mayores garantías sobre ese tema, trayéndolo a la Corte Suprema, que en última instancia no estaría en connivencia con los tribunales de inferior jerarquía en algunas pocas provincias donde el Poder Judicial lo maneja el Poder Ejecutivo. Creo que hay otro problema medular que nosotros debemos atender. Sin plazo razonable de los juicios, de nada sirve ficha limpia. La justicia tardía no es justicia, nos cansamos de decir eso los abogados. Que los jueces no tengan plazos obligatorios permite que algunos de ellos, unos pocos, pero los suficientes, especulen con el tiempo en que dicten su fallo y cuáles son las consecuencias políticas que ello tiene.
Por supuesto que para que haya una duración razonable del proceso y tenemos que darle recursos a la justicia, tenemos que darle herramientas legales modernas para que puedan llevar adelante procesos más rápidos. Pero bueno, esa discusión no tiene que acabarse. Nos tenemos que llevar esa tarea en este Congreso de darle las herramientas, darle los recursos. Estaría bueno tratar el presupuesto para ver también los recursos que correspondería darle este año, pero además exigirles que los plazos ordenatorios empiecen a parecerse a plazos obligatorios, al menos en estos casos que son ventilados públicamente, le den algún grado de prioridad. Lo que necesitamos es que los corruptos sean juzgados rápidamente y con transparencia, y que si ejercen su derecho constitucional de recurrir sentencias, el Tribunal de Alzada rápidamente lo resuelva. Si tarda 10 años un tribunal en juzgar y otros 10 años otro tribunal en confirmarlo, la verdad que tanto la condena como ficha limpia, mire, caen en algo que la sociedad no va a saberlo valorar porque no va a tener ya más sentido. Nosotros hemos presentado un dictamen propio, teníamos varias diferencias, la mayoría de nuestro bloque, con el texto que mandó en segunda instancia el Poder Ejecutivo. La verdad que hemos tenido una instancia de diálogo y se ha logrado acordar o preacordar la posibilidad de ir a un solo texto ordenado. Hemos intercambiado algunas pocas ideas que faltaban con el diputado Mayoraz. Pero bueno, nos parecía malo, muy malo, que se estipulara un plazo arbitrario que parece más el cierre de un año fiscal, como es el 31 de diciembre de un año, para establecer consecuencias políticas de esta ley. Es decir, que si una persona al 30 de diciembre era condenada, tiene distintos efectos políticos si pasa después de la feria judicial al 2 de febrero una condena. Bueno, esa fecha parecía muy arbitraria. Bueno, hemos discutido alternativas y hemos decidido que la fecha esté dentro del cronograma electoral judicial, no de la parte que le compete al Poder Ejecutivo, y creemos que ahí nos da cierta tranquilidad, porque podemos explicar la fecha, porque podemos salir a la calle y explicar por qué es esa fecha y no es otra. Ahora, es una fecha que tiene que ver con un acto del Código Electoral y de un cronograma que va a ser la Cámara Nacional Electoral. Eso nos da otro tipo de garantía. Por otro lado, propusimos ampliar los delitos. Mucho se habló acá, muchos bloques lo han dicho. No fue posible, y es lógico que no haya sido posible porque en varias reuniones, la verdad que cada uno va y tira los delitos que cree y considera que tendrían que estar acá. Y si entran todos los delitos, entramos en la posibilidad de estas proscripciones que puedan darse en algunas provincias, que cualquiera puede crear una causa y pueden inventarse causas y no sabemos si pueden inventarse condenas. No es normal, pero puede suceder. Pero por otro lado, bueno, estamos ante la situación de que tenemos que hacer algo. Bueno, hay una base. La base de la Constitución son los delitos que estamos todos de acuerdo. Tenemos que trabajar para ampliarlo. Nosotros, como había dicho la diputada Stolbizer, ampliamos a lo que era trata de personas, delitos económicos, financieros. Se hablaba de offshore. Bueno, no llegamos a convencer de que estén estos delitos. Hay otros que planteaban otro delito. Bueno, es una base, es un paso más. Sigamos trabajando para que sean más delitos. Además, ratificamos en todas nuestras reuniones, en nuestro dictamen, lo que es la importancia de incluir además, que eso es algo bueno del proyecto del Ejecutivo, a funcionarios públicos del Poder Ejecutivo, incluidos, algo muy común en este gobierno, directivos de empresas y de entes con participación estatal. Tendríamos que incluir monotributistas también y otras cosas, pero estamos dando un importante ejemplo de hacia dónde queremos ir. Señor presidente, quiero hacer mínimamente un análisis constitucional, es decir, ya se aprobó, digamos, se podría decir que esto es inconstitucional, mucho se va a decir. Este Congreso en el año 2009 aprobó la ley 26.571, que su artículo 15 agregó lo que son los condenados por delitos de lesa humanidad, incluso con auto de procesamiento. Quiere decir que ya tenemos antecedentes acá de haber modificado el artículo 33 de la ley 23.298, eligiendo determinados delitos. Quiere decir que se puede. Después hay una discusión política. Claro, la discusión política es si hablamos de que se agote la instancia judicial con la Corte Suprema o que no. Pero es una decisión política que se tendrá que tomar como decisión política acá adentro. Pero hay antecedentes de este mismo Congreso, en el gobierno del kirchnerismo incluso, donde lo que se habilitó es ciertos delitos a que estén dentro de las prohibiciones sin pasar por la Corte Suprema o sin tener agotada la instancia, y tiene que ver con los delitos de lesa humanidad, que era lo que más criticaba el kirchnerismo. Otro lado, por derecho comparado, también vemos que países como Brasil, Perú, Colombia, se habló mucho de Brasil hoy, nuestro presidente lo ha manifestado recién, y además la Unión Europea tiene funcionando como muchas provincias, y hay Consejo Deliberante, tiene funcionando esta institución sin grandes problemas, por lo tanto, entiendo que la constitucionalidad no va a ser tan fácil de llevarla adelante en el terreno judicial, pero
doy los antecedentes por los cuales este artículo 15 de la 26.571 habilitó en un momento el Congreso y creo que nos permite decir que lo que estamos haciendo es correcto. Por último, Presidenta, hoy decidimos si seguimos mirando hacia un costado cuando la corrupción y el crimen organizado se infiltran en las instituciones o si damos un paso más para garantizar que quienes nos gobiernan sean realmente dignos de la confianza del pueblo argentino. Pero no nos contentemos con aprobar solo esta ley, ya que para cumplir con su espíritu tendremos que trabajar muy fuertemente en que los procesos penales tengan una duración razonable y que la sociedad pueda ver con ello que el poderoso que las hace realmente las va a pagar. Gracias, Presidenta. Gracias, diputado.